noten. El dibujo que ustedes tienen ahí, ¿por qué está? Para simple y llanamente decirles que el sistema nervioso central, concretamente en la médula, está totalmente organizado. Fíjense, si me voy al cordón posterior, la información propioceptiva de las partes más distales de mi organismo, o sea, de las piernas, de los miembros inferiores, están pegados en el surco medio. Y a medida que van llegando, se le van pegando, se le van adicionando y se le van adicionando. En la idea de que no haya cruce. Imagínense que las cervicales entraran por aquí. ¿Sí? Las torres que tendrían que atravesarlas. Imagínense que las cervicales entren aquí en la línea media. ¿Sí? La sacra que entró de abajo, ¿cómo tendrían? Sería un cruce de cables, ¿sí? Pues serían las líneas de electricidad telefónica que tenemos en nuestra ciudad, es un caos. ¿Sí? Esto se denomina una distribución somatotópica. Ese es un recuerdo. Ahora la clase de hoy que nos toca es sobre médula oblongada, ¿sí? O bulbo raquídeo. Anatomía, breve repaso de anatomía. Tiene una cara posterior, que es esta, y una cara anterior. ¿Qué estructuras destacan en la cara anterior? Destaca la fisura media anterior, que viene a ser una prolongación de la médula, ¿sí? ¿Y qué encontramos a nivel del tronco? Encontramos estructuras que ya habíamos encontrado en la médula espinal y otras que ya no están. Encontramos además nuevos núcleos, nuevas vías. Entonces se va complicando las cosas. ¿Qué encontramos en la cara anterior? El surco medio, y a los costados del surco medio, ¿qué encontramos? Las pirámides vulvares. Que en la parte superior, tercio superior está todavía en su lado correspondiente, son pirámides. Pero cuando vamos al tercio inferior hay una decusación. Lo que bajaba por el lado de la pirámide derecha se va hacia el lado izquierdo. ¿Qué información están bajando estas pirámides? Están bajando la información voluntaria, la información consciente. ¿Dónde nació? En el área 4 del área de Brodmann. ¿De qué células se originaron? De las células gigantopiramidales. ¿Qué función tiene? Tiene una función motora. ¿A dónde van dirigidas? Hacia el hemicuerpo contralateral de mi organismo. Por eso, si esto viene de la corteza cerebral derecha, estas fibras van a terminar en el hemicuerpo izquierdo. ¿Dónde se cruzaron? A nivel del bulbo. Por eso se llaman pirámides vulvares. Después encontramos las olivas. Aquí hay un surco. Hay un surco aquí. Y una estructura denominada oliva. En ese surco va a dar origen a la aparición de ¿qué? De ciertos pares craneales. Aquí estamos los pares craneales, vamos a ver después. Este límite, ¿qué cosa es? Es con la protuberancia o puente. Aquí el límite con quién está, con la médula espinal. Le damos la vuelta y vamos a la cara posterior de este bulbo. ¿Sí? Aquí está el surco, el puente. Eso ya corresponde a esta estructura, estamos dando la vuelta. Entonces, ¿qué encontramos aquí? ¿Sí? Vamos de abajo. Aquí. Entramos el surco medio posterior. Este es bulbo, señores. Aquí encontramos el tubérculo gracilis y cuneiforme. Lateral al gracilis cuneiforme. Ahí estamos encontrando ¿qué cosa? La segunda neurona de la vía propioceptiva consciente. ¿Recuerdan cuando hicimos médula? La primera neurona de esa vía estuvo ¿dónde? En el ganglio espinal. De ahí por la misma médula ascendía hacia el tronco encefálico. Encuentra su núcleo. Su núcleo recién va a cruzarse a esta altura. Seguimos. Avanzando en la parte superior del bulbo, encontramos el surco mediano. Y a ambos lados del surco mediano, ¿qué encontramos? ¿Sí? Unas estructuras correspondientes al área vestibular. Lo que llama la atención es aquí la presencia de estrías medulares que corresponden a la vía acústica, al octavo par craneal. Aquí, el conducto del epéndimo, no hay más que comentar aquí. Aquí simplemente hacemos la referencia. Mira dónde están haciendo el nervio hipogloso, en ese surco, entre la pirámide y las olivas. ¿Y dónde están naciendo los otros pares craneales? ¿Sí? El 10º y el 11º. Están naciendo en el otro surco, en el surco preolivar. Entonces, ¿qué tenemos? Generalidades de la médula oblongada o bulbo. ¿Sí? Es un conducto vía de paso para las fibras que conectan la médula espinal con centros superiores. También haríamos la afirmación que comunica centros superiores con la médula espinal, porque tiene vías ascendentes y tiene vías descendentes. Aparte de esto, ¿qué encontramos aquí en el bulbo? Encontramos centros reguladores de la presión arterial, de la función cardíaca, de la respiración, de las náuseas, del vómito. Además, ¿qué posee? Posee los núcleos, o sea, el origen del noveno, el 10º, el 11º y el 12º par craneal. Aspecto macroscópico, esto es una médula espinal y puente. Su unión con la médula espinal está a nivel del foramen magno. Cuando nace el primer nervio raquídeo, tiene una forma de un cono invertido. Posee el conducto del epéndimo, que
expande en el cuarto ventrículo. ¿Qué encontramos en la cara anterior? La fisura medial anterior con sus pirámides correspondientes a ambos lados, ya comentado. La decusación de las pirámides, ¿qué cosa es? Son las fibras córtico-espinales que pasan de un lado al otro. Las fibras arcuatas externas anteriores emergen de la fisura media anterior y se dirigen lateralmente al cerebelo, diciendo que tiene comunicación este bulbo con el cerebelo. Lateralmente a las pirámides, ojo, y separadas del surco preolivar, hablando de un surco posolivar, están las olivas. Lateralmente a la pirámide, separada de ella por el surco preolivar, están las olivas. ¿Y qué cosas están en las olivas? ¿Sí? Los núcleos olivares inferiores. De este surco, entre la oliva y las pirámides, que es el surco preolivar, surgen las raicillas del nervio hipogloso. Por fuera de las olivas, o sea, en el surco retroolivar opuesto lateral que lo separa de los pedúnculos cerebeloso inferior, van a surgir las raíces noveno, décimo y onceavo par. ¿De acuerdo? De la mitad, esto ya está. La mitad superior corresponde a la mitad inferior del suelo del cuarto ventrículo, claro, hasta aquí. El cuarto ventrículo todavía está más hacia arriba en el puente, pero al bulbo le está correspondiendo la mitad inferior. Hay un surco medio posterior en continuidad con el de la médula espinal. A cada lado de esta está el tubérculo gracil y el tubérculo cuneiforme. Aquí. Esto ya fue comentado. En el surco entre la pirámide y la oliva, entre la pirámide y la oliva, surge las fibras del nervio hipogloso. Surco entre la oliva, o sea, más adelante, surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior, surgen los nervios glosofaringeos, el vago y el onceavo par. ¿Qué me está diciendo? Que los núcleos del noveno, décimo, onceavo y doceavo par están ubicados donde en el bulbo. Su emergencia, unos nacen en el surco preolivar y otros están haciendo el surco retroolivar. ¿Qué más hay aquí? Esto es anatomía, jóvenes. ¿Qué hace el pedúnculo cerebeloso inferior? Conecta la médula oblongada con el cerebelo. Aquí, en esta parte posterior del bulbo, veo los tres pedúnculos. El pedúnculo cerebeloso inferior, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso superior. Aquí están más claros los pedúnculos. Pedúnculo cerebeloso inferior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso superior. Pedúnculo cerebeloso superior. Ahí, aquí. ¿Qué encontramos al lado de estas líneas? ¿Sí? Encontramos el surco mediano, estamos viendo por la cara posterior el piso del cuarto ventrículo, pedúnculo cerebeloso superior que lo va limitando por un lado, el locus cerebellus, la eminencia media o eminencia redonda, el colículo facial, el área vestibular, las estrías medulares, la fovea superior, fovea inferior, fovea superior en relación a la estría y la fovea inferior. El surco limitante. Aquí voy encontrando estructuras que corresponden a los núcleos de los pares craneales. Esto ya lo comentamos en cara anterior, en las vías piramidal, ya comentamos eso. El surgimiento del doceavo par también ya lo comentamos. ¿Sí? Surge en el surco que separa las pirámides de las olivas. ¿Sí? Los otros son retroolivares. En la médula oblongada, ¿sí? La mitad inferior, esta, la mitad inferior, se continúa con la médula espinal. Contiene el surco medio, posterior, y a cada lado se encuentran los núcleos gracilis cuneiformes. En la mitad superior, ¿sí? En la mitad superior forma la parte inferior del suelo del cuarto ventrículo. En la superficie dorsal ya hemos hablado quiénes están en el piso, ¿sí? Quiénes son los limitantes laterales. En la superficie dorsal está el surco póstero mediano, surco póstero intermedio, surco póstero lateral, tubérculo gracil, tubérculo cuneus es el piso y el tubérculo ceniciento. Estas estructuras son las que están aquí. En la cara posterior, lo que vemos aquí, ya fue comentado, esto no, en los límites laterales, o sea, el piso ya hemos comentado quiénes lo están constituyendo. Ahora vamos a ver quiénes son los que están cercando lateralmente a ese cuarto ventrículo. Tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, que hace, que tiene, ¿sí? Une el cerebelo y el mesencéfalo. Así como el pedúnculo cerebeloso inferior unía el bulbo con el cerebelo, el pedúnculo cerebeloso superior une el mesencéfalo con el cerebelo. El cuerpo restiforme conecta el bulbo y el cerebelo. ¿Qué otras estructuras se encontraron en las partes laterales? Los tubérculos gracil y cuneiforme.
Cuarto ventrículo, ahí está el cuarto ventrículo, el techo. Hemos hablado del piso, de las partes laterales, ahora vamos al techo. El techo está constituido por, ¿qué? Por el velo medular superior y el pedúnculo cerebeloso medio. El techo de la parte inferior de las estrías hacia abajo está constituido por el velo medular inferior. Ese cuarto ventrículo tiene la forma de un rombo, hay un surco medio y el surco limitante. Corresponde al bulbo raquídeo. ¿Sí? Ahí entramos el ala blanca interna, el 12, corresponde al nervio, al nacimiento del hipogloso. El área postrema, ala gris, dorsal del vago. Seguimos en la eminencia media, la eminencia redonda, 6, ahí está, eminencia redonda o eminencia teres. La 5 corresponde a la fóvea superior del trigémino, el 2 corresponde a la sustancia reducible y el 8 corresponde al ala blanca externa del puente y del bulbo. Aquí está el límite entre el puente y el bulbo. Otra vista del cuarto ventrículo, ¿sí? Se comunica con la parte superior con el acueducto de Silvio, con los ventrículos, con el tercer ventrículo, ¿sí? Este es el cuarto ventrículo, líquido cefalorraquídeo en este ventrículo, luego el conducto del epéndigo se va a comunicar con la médula espinal, los surcos limitantes a partes laterales, esa estría medular que vimos que separa este rombo en dos partes superior e inferior, ahí corresponde a las fibras cocleares que están en comunicación con el cerebelo. ¿Encargado de qué? De la cóclea, de la audición, del equilibrio. Esto ya comentado, ¿sí? Vemos cara posterior, las estrías, el trígono del hipogloso, el tubérculo ceniciento, el tubérculo cuneiforme, el tubérculo gracilis, el surco medio posterior, el surco intermedio posterior, el surco lateral y el trígono del vago. La cara lateral también ya lo comentamos, ¿sí? Límite entre el surco colateral anterior y posterior. La oliva vulvar es una eminencia que se destaca en esta cara. El surco preolivar, que es la que contiene el núcleo hipogloso. El surco retroolivar, donde emergen los pares craneales noveno, décimo y onceavo. El doceavo, fíjense, nace en otro surco. Por encima de la oliva vulvar se halla el surco bulbo protuberancial que lo separa del pedúnculo cerebeloso inferior. Eso es anatomía, ¿sí? Vamos a la estructura microscópica o la estructura interna del bulbo. Depende de dónde tú realices el corte. Seguro que en neuroanatomía van a ser cortes del bulbo raquídeo al nivel de las olivas, corte de la protuberancia, corte del flexing del encéfalo. ¿Para qué hacen esos cortes? Para poder visualizar mejor ciertas estructuras internas del sistema nervioso. Vamos, este corte es hecho a nivel inferior, a nivel del tercio inferior, a nivel de las pirámides vulvares. En el bulbo, ¿qué cosa encontramos? Ciertas estructuras parecidas al de la médula espinal, pero también estructuras nuevas. ¿Qué encontramos? Ahí está el surco medio posterior, el surco medio anterior. Aquí están las pirámides que se han cruzado. Ahí están las pirámides que se han cruzado, decruzación de las pirámides, en la cara ventral, ¿no es cierto? En la en la parte posterior, ahí está el surco medio posterior, el núcleo gracilis y el núcleo cuneatus. La aparición de nuevas estructuras. Que tenemos aquí el núcleo espinal del trigémino, el fascículo longitudinal mediano, los núcleos olivares, el tracto espinocerebeloso anterior. ¿Se acuerdan cuando hablamos de médula espinal y hablamos del haz espinocerebeloso anterior y el haz espinocerebeloso posterior? ¿Sí? Ahí está. Lo volvemos a encontrar en el bulbo, hasta el tracto espinocerebeloso anterior o cruzado y el espinocerebeloso posterior directo. ¿Sí? Ahí están viajando fibras propioceptivas inconscientes hacia el cerebelo del mismo lado. Ahora, vías descendentes. Hablamos de la vía piramidal. Y si hablamos de la vía piramidal, ¿dónde nacieron? Vuelvo a repetir, la vía piramidal es la encargada de la actividad voluntaria, el hecho de hablar, caminar. ¿Dónde están esas neuronas? Porque de algún sitio tiene que partir el orden para realizar esa actividad. De las motoneuronas, o primera neurona, o neurona piramidal, o giganto piramidal de Bess. ¿Dónde están? En el área 4 de la corteza motora. ¿Sí? Entonces, de ahí están bajando la vía piramidal un solo haz. Pero cuando llegan a nivel del bulbo, ¿qué cosa hacen? Unas se cruzan,
se van a ir a la hemimédula opuesta y otras van a seguir por el mismo camino. Entonces tengo dos vías piramidales, la vía piramidal directa y la vía piramidal cruzada. La directa, ¿por dónde está bajando? Por el cordón anterior de la médula espinal, pues se llama haz piramidal directo. Dice, el axón de esta primera neurona, o el axón de esta vía piramidal, su primera neurona, dice, corre por el cordón anterior, cruza la línea media por la sustancia blanca y hace sinergia con la segunda neurona. ¿Qué me está diciendo? Esta vía directa no se ha decruzado en la pirámide. Ha seguido bajando por el cordón anterior de su mismo lado, pero cuando ya va a llegar a su destino, a su motoneurona, se va a cruzar. Por eso aquí tengo el dibujo que se cruza, casi en la parte final de la médula espinal. Pero la vía piramidal cruzada, ¿qué hace? Al momento de llegar a la pirámide vulvar, en un 80% de estas fibras se cruzan. O sea, ya se van al hemicuerpo que les corresponde. Por eso ahí está el cruce. O el 80% se ha decruzado, el 20% no. Baja por el cordón anterior. Este que se ha cruzado va a bajar por el cordón lateral, hasta que hace contacto con la neurona motora del asta anterior, la motoneurona alfa. Nuevamente la decruzación de las pirámides. Ahí están los núcleos que aparecen. Un corte de esa estructura que encontramos, el curso de las pirámides, el núcleo gracilis, el cuneatus, el núcleo espinal del trigémino y el fascículo longitudinal medial, que tiene como función hacer conexión entre los diversos pares craneales. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes giran la cabeza, sus ojos se van hacia el lado lateral. Eso no es casualidad, sino que esa función la está integrando el fascículo longitudinal medial. Esto ya lo comentamos, dijimos el 80% se decursa. Que de nuevo, que de información nueva me trae esta gráfica. Me dice, ¿sabes qué? Detrás de eso que tú me has narrado, de la decursación motora, también hay una decursación sensitiva, porque encima de ellos, detrás de ellos, posterior a las pirámides, está el núcleo gracílico cuneiforme. Ahí está la segunda neurona de esta vía propioceptiva. Y una vez que llega a su mismo, empieza a cruzar, entonces hay una decursación sensitiva. Y esa decursación sensitiva, rumbo, ¿dónde va una vez que se ha cruzado? Se va rumbo al tálamo, y del tálamo va a enrumbar hacia la corteza, en la vía propioceptiva consciente. Entonces, cuando hay la decursación motora, es las pirámides. Y esa decursación sensitiva que nos está refiriendo, ¿sí?, constituye el lemnisco medio. Y a través de ese nombre que toma el lemnisco medio, asciende hacia el tálamo. Diría aquí. ¿Sí? Aquí, vía propioceptiva, núcleo gracílico, segunda neurona de la vía propioceptiva, al cruzarse y al empezar a ascender, forma el lemnisco medio. Aquí para hacer un repaso de esa vía propioceptiva consciente. A ver, medio minuto para que ustedes vean el dibujo y recuerden lo de la semana pasada. Y con la explicación que les dé se les hace más sencillo. Medio minuto para que vean esa información. Estamos en línea, ¿verdad? Entonces comento. Esto corresponde a la vía propioceptiva consciente, por el gráfico. Fíjense, aquí está. Imagínate que me está trayendo información de la posición de un miembro de la pierna, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el camino que está siguiendo? Aquí diría receptores de la pierna, ¿sí?, o del dedo gordo del pie, o de la mano, de lo que tú quieras, ¿sí? Está entrando por, aquí estaría el receptor, en los huesos, tendones, articulaciones. La primera neurona, donde estaría en la raíz posterior, emite su axón, y ese axón, fíjate, entra por la raíz posterior y se va de frente al cordón posterior. No hace contacto con la médula, con la sustancia gris, no hace contacto. Se va al cordón posterior y empieza a ascender por el mismo cordón de su mismo lado. De su mismo lado, no se ha cruzado para nada. ¿Llega a dónde? Al bulbo.
En el bulbo recién encuentra su segunda neurona, es el núcleo gracilis cuneatus, dependiendo de qué altura es. Esta neurona, segunda neurona de la vía propioceptiva consciente recién se cruza y cuando empieza a ascender asume el nombre del lemnisco medio, es la decruzación sensitiva. Y fíjense, sigue ascendiendo hasta que llega al tálamo. Estaría ir primera neurona aquí, segunda neurona en el núcleo gracilis cuneatus del mismo lado y la tercera neurona está en el tálamo del lado contralateral. Y una vez llegado al tálamo, esta información llega a la corteza cerebral, donde tú vas a tomar conciencia de la posición de tus extremidades. Pues las fibras ascienden y hacen sinapsis, las fibras ascienden y hacen sinapsis con los núcleos gracilis, ¿sí? Que está ubicado en la médula oblongada. Los axones de estos núcleos, ¿sí? Cruzan la línea media y van a formar el lemnisco medio. Ese lemnisco medio va a ascender y toma contacto con el núcleo ventro-posterolateral del tálamo del lado contralateral, hablando de la tercera neurona de esta vía. Estas fibras terminan en la corteza sensorial primaria y en el área somestésica. El comentario que está haciendo ahí en el recuadro te está diciendo, ¿sabes qué? El núcleo gracilis se hace lateral y el núcleo cuneiforme se hace medial. Ese fascículo longitudinal medial que no existía en la médula espinal, dice, posee la forma de B, al corte transversal, se localiza por delante del cuarto ventrículo y está, ¿sí? Y del núcleo del hipogloso, conecta. ¿Qué cosa hace ese fascículo longitudinal medial? Conecta los núcleos oculomotores, núcleos vestibulares y las neuronas motoras de los músculos del cuello. O sea que intervienen las funciones del equilibrio. Ustedes agarran a su compañero, le giran la cabeza hacia un lado y van a ver que sus ojos se van hacia el lado contralateral. ¿Y quién está haciendo esa función? Porque lo normal sería que tú giras tu cabeza hacia la derecha y tus ojos también se vayan hacia la derecha. Y eso no ocurre, ¿no es cierto? Tus ojos asumen una posición contraria. ¿Por qué? Porque está haciendo coordinación de esas funciones entre los diversos pares craneales, este fascículo longitudinal medial. O sea, el paciente que está en estado de coma, el médico quiere ubicar a qué nivel está el daño. Entonces empieza a hacerle ciertas maniobras, gira la cabeza, y si la cabeza gira a la derecha y los ojos también se van a la derecha, le está diciendo, ¿sabes qué? Este señor tiene daño del fascículo longitudinal medial, porque ya no está ejerciendo su función normal. El núcleo de von Bona cuneiforme accesorio conduce la propiocepción inconsciente de C7 hacia arriba. Me está diciendo, ya me está insinuando, ¿sabes qué? Esto está terminando en el cerebelo. Origina las fibras arciformes externas posteriores y llegan al cerebelo, junto con el espino cerebeloso dorsal. Es el homólogo de la columna de Clerc, que es de C7 hacia abajo. También encontramos a ese nivel del bulbo los núcleos arqueados. Dice, se localizan en la cara anterior de las pirámides. Son núcleos pontinos que emigraron al bulbo. Se relacionan con la vía córtico-ponto-cerebelosa. O sea, son vías que están viniendo de la corteza, están haciendo relevo en el puente y del puente están pasando al cerebelo. Origina las fibras arciformes externas y anteriores. El área postrema, área terminal, postrema, su nombre lo dice, la última, en la posterioridad, localización rostral al ódex, de cada lado del cuarto ventrículo, función. Ahí están los quimiorreceptores. Ahí están los centros de la regulación autónoma. Aquí ya no cabe más comentarios. Nuevas estructuras que aparecen en el bulbo. Lemnisco medio, que hablamos de vías sensitivas, fascículo longitudinal medial que integra la función, la coordinación entre los pares craneales, oliva principal, oliva dorsal medial, núcleo ambiguo donde nace está el agrupamiento de neuronas que van a originar estas estructuras, los núcleos de origen del doceavo par, los núcleos de origen del décimo par, el fascículo longitudinal solitario que están inmersos aquí, núcleos vestibulares. Esto es neuroanatomía, jóvenes. ¿Sí? Seguro que en neuroanatomía su profesor va a ser exigente cuando les tome ese examen de estas estructuras. Pero porque esto es neuroanatomía. Como comentaba con el compañero grupo anterior, si yo me dedicara a hacer bulbo, la clase la terminaría en media hora. Si me dedicaría solamente a hacer la parte funcional. El complejo olivar inferior. ¿Qué interesa de esto? Dice complejo olivar inferior, las olivas. Es el corte en la parte inferior. Dice, se ubica en el tercio medio del bulbo y es un corte en la mitad. ¿Sí? En el anterior vimos las pirámides vulvares en el doctor, y aquí el entrecruzamiento ya no están, porque el entrecruzamiento estuvo en el tercio inferior, ese corte fue en el tercio inferior, este corte ya está mucho más arriba. Aquí seguro que voy a encontrar la vía piramidal, pero antes de que se haya cruzado.
antes del cruce, porque recién esto se han cruzado más abajo. ¿Sí? Y está formado por un gran núcleo olivar inferior y dos núcleos olivares accesorios. Está rodeado, el corte está aquí en el tercio medio del bulbo. Está rodeado por una masa de fibra conocida como el amículum olivae. Se relaciona. Yo no tocaría esto, tendría que remitirme esto. Diría, en mi clase se dice. A nivel del tercio medio del bulbo encontramos el complejo olivar inferior, que tiene funciones motoras extrapiramidales, es decir, que se refieren a movimientos automáticos y control del tono muscular. También encontramos aquí la sustancia reticular, que tiene que ver con el estado de conciencia de las personas. Aquí está la formación reticular. Hemos hablado de núcleos, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Pero núcleos es agrupamiento de células, se han nucleado, se han juntado, se dicen. Pero hay una estructura que es muy importante, que no se ha nucleado, más bien se ha dispersado, o de repente fue siempre dispersa, ¿sí? Esa se denomina formación reticular. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque ha asumido pues la forma de una red. ¿Sí? Fíjense, ahí está la sustancia reticular, está desde el bulbo, está en la protuberancia, está en el mesencéfalo. Es una estructura muy importante porque tiene que ver con nuestro estado de conciencia. Nos dice, la formación reticular, muchachos, ¿sí? Está constituido por células y fibras nerviosas. No están nucleadas, es una red. Se encuentra en gran parte del sistema nervioso, lo encuentras en la médula espinal, lo encuentras en el tronco encefálico, lo encuentras en el diencéfalo, y aquí el dibujito me está diciendo así. Está disperso, es una red. Las neuronas de la formación reticular del tronco encefálico, dice, forman una red, cuyos axones se van a proyectar hacia la parte cefálica y hacia la parte caudal. También tiene proyecciones hacia el tálamo, hipotálamo, cerebelo y médula espinal. Fíjense la gran importancia de esta formación reticular, y el dibujo lo está expresando así. Parte de la médula espinal, parte del bulbo, parte del diencéfalo, se proyecta a dónde, al tálamo, hipotálamo, cerebelo, hacia abajo también. ¿Sí? Por eso se denomina sustancia reticular activadora ascendente y sustancia reticular descendente. Ascendente porque va hacia la corteza y descendente porque va dirigida hacia la médula espinal. Esa formación reticular, dice, es una de las estructuras antiguas del sistema nervioso. Se localiza a todo lo largo del tallo cerebral, desde el sentido caudal de médula hasta el diencéfalo en sentido rostral. Ahí está la formación reticular. En el sentido dorsal se extiende hasta el cerebelo, conectándose a todas las estructuras entre sí para realizar las siguientes funciones. ¿Qué funciones tiene esa sustancia reticular? Controla el músculo esquelético. Ojo, controla la actividad del músculo esquelético. ¿A través de qué? A través de los fascículos descendentes retículo-espinales y retículo-medulares. Actúa sobre quién? Sobre las motoneuronas alfa y sobre las motoneuronas gamma, que están ubicadas en el asta anterior. ¿Qué cosa hace? Modula el tono muscular y la actividad refleja. ¿Qué cosa más hace? Mantiene la inhibición recíproca y el tono de los músculos antigravitatorios. ¿En qué cosa más interviene esta? En la actividad de los músculos respiratorios y de la expresión facial. ¿Qué cosa más hace esta sustancia reticular? ¿Sí? Controla las sensaciones somáticas y también viscerales. Influye en todas las fibras ascendentes que pasan a los niveles supraespinales. Ejemplo, cuando tú estás durmiendo y sientes frío, esa información de frío que es captada por tu receptor de la piel pasa a tu sustancia reticular. Y la sustancia reticular informa a la corteza cerebral, y por eso no podemos dormir, por el frío. Igual sucede cuando hay un sismo, ¿no es cierto? Hay una explosión, estamos durmiendo, los receptores captan esa información. Esa información que está viajando toma contacto con la sustancia reticular y nosotros despertamos. Porque cuando nosotros estamos durmiendo, la sustancia reticular está hiperpolarizada, por lo tanto no está mandando mensajes a la corteza cerebral y estamos en un profundo sueño. Cuando la sustancia reticular es activada por cualquier estímulo externo, se crea potenciales de acción, se despolariza y esa despolarización la transmite a la corteza y vamos a despertar. Vamos, claro, ¿no, jóvenes? Sí, no, muchachos. Ya, muchachos. Como le digo, no le tengan miedo a estos jóvenes. Parece que fuera difícil. No, es difícil. Con tiempo avanza. Pues les dije, el pecado que han cometido es mandar su examen para el 8. Yo ya avanzo 2 semanas del curso. Y ustedes están, que es lo normal, estudiando el examen. Están abandonando la primera semana y la segunda semana. Cuando se quieren conectar a la tercera semana ya estamos un poco complicados. ¿Sí? Así que yo diría, de esta semana que estudien para su examen y estudien esta parte, va a depender su futuro. Esto no es difícil, jóvenes, es fácil. Sino que tengo que saber. Es como si yo le dijera, ¿sabes qué? Llévame a Lima. Y no conozco el camino. No voy a llegar. ¿Por qué? Porque no sé la geografía. ¿Sí? Lo llevo a lo que estamos llevando, el curso que tengo ahora, ¿sí? Neurofisiología.
Me estás hablando de vías, sí, pero para saber de esas vías tienes que saber neuroanatomía. Y por ello estoy haciendo gran parte de neuroanatomía para que sea más entendible, porque yo diría simplemente así. Quisiera explicar, fíjense cómo podría yo reducir la vía piramidal. Son neuronas, ya suponiendo que ustedes ya saben fisiología, que saben su neuroanatomía. Vía piramidal, nacen en la, fíjense cómo yo en medio minuto hablaría de vía piramidal y no me demoraría 4, 5, 6 minutos como lo estoy haciendo. Nacen en la función, dirigir la actividad motora voluntaria. Nacen en el área 4 de Brodmann. Bajan por la vía piramidal, llegan al bulbo, se decursan en las pirámides, toman posición, ya sea en el cordón anterior de la médula espinal o en el cordón lateral. Entonces, estoy ante un haz piramidal directo y un haz piramidal cruzado. El cruzado baja por el cordón lateral y el que no sea cruzado baja por el cordón anterior. Van a bajar el cruzado hasta tomar contacto con la motoneurona alfa, que es su destino, que viene a ser la segunda neurona motora, porque la primera motor estuvo en la corteza cerebral. Y el piramidal directo que bajaba por el cordón anterior, antes de llegar a su destino, se cruza nuevamente. No nuevamente, se cruza para llegar a su destino. De tal manera, conclusión, el hemicerebelo, la corteza motora derecha, dirige el hemicuerpo izquierdo. Así terminaría, jóvenes. Y así seguiría con las demás vías. Pedúnculos cerebelosos, ahí está, cerebelosos. Pedúnculos cerebelosos, son 3 pedúnculos que comunican el cerebelo con la médula espinal, con el bulbo, la protuberancia, la corteza cerebral, porque el cerebelo, como en la clase que vamos a hacer, es el coordinador, es el administrador de nuestros movimientos. Puedo vivir sin cerebelo, sí, pero no podría ser un dibujante. No podría caminar correctamente, podría caminar, mi caminar sería más o menos como de un ebrio, de uno que ha tomado bastante alcohol, porque no coordino correctamente mi movimiento. No podría ser pintor, no podría ni escribir, porque y hasta para hablar tengo que coordinar los movimientos de la respiración de mis cuerdas vocales, pero sí puedo vivir sin cerebelo, pero no puedo hacer actividades finas, ¿cierto? Entonces ese cerebelo tiene que estar como todo administrador tiene que saber lo mínimo para poder administrar las cosas. Y ese cerebelo está relacionado con el resto del sistema nervioso central por las fibras eferentes y aferentes. Entonces hay fibras que entran al cerebelo y también fibras que salen del cerebelo. Y esas vías de entrada y salida lo hacen a través de los pedúnculos cerebelosos superior. ¿Qué conecta ahí? El cerebelo con el mesencéfalo. Dos pedúnculos cerebelosos, hay 2 superiores también. Los pedúnculos cerebelosos medios, que son 2, conectan el cerebelo con la protuberancia. Y el pedúnculo cerebeloso inferior conecta el cerebelo con el bulbo raquídeo. Superior con el mesencéfalo, medio con la protuberancia, el inferior con el bulbo raquídeo. Ahí está el cerebelo. Los pedúnculos cerebelosos se ubican por detrás del tronco, al que se unen mediante los pedúnculos cerebeloso superior, llamado bracho conjuntivo, el pedúnculo cerebeloso medio y el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Ahí está. ¿Sí? El pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Qué cosa es lo que tiene esta estructura? Conduce fibras que conectan el bulbo con el cerebelo. ¿Cuáles son esas? ¿Sí? Vamos a mencionar solamente algunas. ¿Se acuerdan que hablamos de un haz espino cerebeloso dorsal? Que me está trayendo información propioceptiva inconsciente, que no se ha cruzado dorsal o directo. ¿Sí? ¿Qué cosa también tiene el pedúnculo cerebeloso inferior? Fibras arciformes externas y posteriores, fibras arciformes externas y anteriores, posee las vías que van desde las olivas hacia el cerebelo, contiene vías que van de los núcleos vestibulares hacia el cerebelo. ¿Sí? Entonces, esa, y hay más, estas son las principales, ¿sí? Encajan de esa manera de cuña entre los núcleos cocleares. Pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Qué tiene? Contiene aferencias de los núcleos y nervios vestibulares, lo dijimos en el anterior gráfico, ¿no? Y eferencias, o sea, aferencias están llegando al cerebelo. ¿Información de dónde? De los nervios vestibulares. Y también está saliendo información por este pedúnculo, eferencias hacia los núcleos vestibulares, parte inferior del tallo encefálico. El pedúnculo cerebeloso, cerebeloso quiere decir cerebeloso, fibras de los núcleos pontinos contralaterales y el pedúnculo cerebeloso inferior, fibras eferentes hacia el tálamo, médula espinal y núcleo rojo. Aquí hay error, cerebeloso de decir. El pedúnculo cerebeloso inferior une el cerebelo con la médula oblongada. Tiene fibras aferentes y tiene fibras eferentes. Pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Qué lleva? ¿Qué información lleva? ¿Sí? Lleva información sensitiva desde el aparato vestibular del oído interno y propios sectores del cuerpo al cerebelo. Trayecto de axones del núcleo olivar inferior del bulbo, tractos espinocerebelosos de la médula al cerebelo. Esas son las vías aferentes que está recibiendo.
El pedúnculo cerebeloso medio, ¿con qué comunica? Comunica con la protuberancia. Son los más largos, conducen órdenes para los movimientos voluntarios, se originan en las áreas motoras de la corteza cerebral. ¿Cuál es su trayecto? Núcleo del puente al cerebelo. Y los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿sí? Trayecto de axones del cerebelo, núcleos rojos del mesencéfalo al núcleo del tálamo, o sea, vía eferente. El cerebelo origen, núcleo rojo del mesencéfalo y de este hacia el tálamo. En la evaluación del cerebelo, ¿qué podemos ver? Si decimos que es el coordinador, la coordinación de los movimientos se llama ataxia. Ataxia vendría a ser sin coordinación. Pues ataxia viene de las palabras griegas ataxia, que significa sin orden. Sin, entonces, ataxia, ¿qué cosa es? Coordinación. Ataxia sin coordinación. Aquí te haces, no coordina con los movimientos. El término ataxia es un síntoma, no es un diagnóstico. ¿Qué diferencia viene entre un síntoma y un diagnóstico? Tú puedes tener, ¿qué cosa? No hagamos diferencia, signos y síntomas. Signos es lo que el médico ve. Te ve histérico, te ve pálido, es un signo. Y un síntoma, ¿qué cosa es? Cuando yo le digo al médico, me duele el brazo, él no puede verme que me está doliendo, le puedo estar mintiendo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el signo y un síntoma. ¿Y qué cosa es una enfermedad? Cuando yo he juntado signos y síntomas y le atribuyo una causa. Por ejemplo, la enfermedad que nos está agobiando, el COVID. ¿Sí? Esa es una enfermedad, cuando le dio COVID. ¿Sí? Ese paciente vino con signos y síntomas, vino con fiebre, malestar general. ¿Sí? Entonces, esos son los signos y síntomas que yo voy recolectando. Y con la ayuda de exámenes auxiliares puedo decir, tú tienes tal enfermedad. Por eso dice que el término ataxia es un síntoma. De repente estás alcoholizado y no tienes daño al cerebelo. ¿Sí? Entonces, ataxia es un síntoma, no es un diagnóstico. ¿Sí? Puede aparecer en familias sin antecedentes, olvídense de esto, porque a veces esta patología de ataxia es hereditaria. ¿De qué cosa más está encargado del cerebelo, del nistagmus? ¿Qué cosa es el nistagmus? ¿Sí? El nistagmus puede ser definido como un movimiento rítmico involuntario de los ojos. Eh, ustedes se dan cuenta, cuando vamos en el micro, ¿verdad? Yo miro de frente a los ojos del que está frente a mí y veo que sus ojos se mueven horizontalmente. Ese es el nistagmus. Es fisiológico, es normal, porque nadie tiene los ojos fijos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tú te vas a dar cuenta, el ojo del que está al frente tuyo se está moviendo lentamente, se está dirigiendo como hacia la ventana, pero llega un momento en que se corrige rápidamente y llega a una posición central. ¿Sí? Entonces hay un nistagmus fisiológico que es normal, que tiene un componente lento y un componente rápido. Entonces, un movimiento rítmico e involuntario de los ojos, usualmente se define claramente un componente rápido y uno lento que van en direcciones opuestas. La fase lenta, ¿sí?, a cargo de los núcleos vestibulares, y la fase rápida a cargo de la formación reticular. Ahí está el movimiento pseudopendular, así de los ojos, moviéndose de esta manera. ¿Sí? Exploración, mirar objeto lateral al campo visual, y dices tú mira, y no sé que son, dice, fijar en un objeto. Dice, mira, ya viene lo patológico. ¿Sí? Dice, fija tu mirada de frente. La mirada se desvía lentamente hacia el lado enfermo. ¿Por qué? Porque no hay coordinación de sus músculos. Al mismo tiempo hay impulsos corticales que ordenan fijarse en ese punto, y la mirada vuelve rápidamente hasta que otra vez se da la fase lenta. Entonces, le digo, mira, fija lentamente, entonces su ojo empieza, los dos empiezan a moverse ahí hacia este lado. La fase lenta y la fase rápida lo corrige rápidamente y lo centra, y otra vez empieza el círculo vicioso. Aquí, ¿qué cosa puede encontrarse? Ya lo comentamos esto. Origen de los pares craneales, en qué surco nacen. Ya dijimos el doceavo en qué surco nacen. En el surco que está entre la pirámide y la oliva, y hay otros que nacen detrás de la oliva. Y aquí está el dibujito, ¿no es cierto? Retroolivares. Esta es la oliva. Retroolivares, porque están detrás de la oliva. El glosofaringio, el vago y el nervio accesorio. Y anteriores, ¿eh? Ahí están. Surco preolivar, el nervio hipogloso. Y aquí, en el surco que hay entre el bulbo y la protuberancia, nacen otros pares craneales. El abductor, el sexto par, el facial, el séptimo par, el vestíbulo coclear, el octavo par. Comentarios sobre el hipogloso. Vamos a tocar los pares craneales que nacen a nivel del bulbo, y a medida que vamos ascendiendo vamos a tomar otros pares craneales. Por lo pronto vamos a tomar el noveno, el décimo, el onceavo y el 12. El hipogloso. ¿Dónde se origina? En el núcleo del hipogloso, que está ubicado en el piso del cuarto ventrículo.
Dice, origen aparente en el surco, aparece que sugiere en el surco preolivar, orificio de salida de la cavidad craneal del agujero condilo anterior. ¿A dónde va a terminar? ¿Sí? En los músculos de la lengua. Son los que le van a dar motilidad a la lengua, movimiento a la lengua. Su origen, su camino y dónde termina. Es claro que si hay lesiones de este paro, de este núcleo, ya voy a tener manifestaciones, tengo que tener problemas en la audición de la lengua. Aquí dice origen real, núcleo del hipogloso situado en el suelo del cuarto ventrículo en el triángulo vulvar. Funciones, motor, motilidad, propioceptiva e inconsciente. Mi cerebelo necesita saber cuál es la posición de la lengua para poder hablar, para poder deglutir. ¿Sí? Esas son sus funciones. Motora, ¿dónde está el núcleo motor de este par craneal? Este es el núcleo del hipogloso. ¿Dónde termina? En los músculos de la lengua. La función propioceptiva e inconsciente, ¿dónde? Origen real, ¿dónde se origina? Tiene que ser inverso, ¿no es cierto? Propioceptiva está hablando de una vía aferente. ¿Se origina dónde? En los músculos de la lengua. Ya cambiaron de posición cuando estás hablando. El cerebro necesita tener información en qué sitio está tu lengua para poder seguir coordinando los movimientos. ¿Y termina dónde? En el núcleo del haz espinal del trigémino. Ya, casi repetición. Entonces, función. Inerva los músculos motores de la lengua. ¿Cuáles son sus funciones? En la masticación. La lengua interviene en la masticación. En la deglución, para que tú puedas deglutir los alimentos. Interviene también en la articulación de las palabras. Es fácil deducir que si este par craneal se ha dañado, esto pues se ha dañado. ¿Sí? Alteraciones del hipogloso. Parálisis del hipogloso. Produce, es fácil deducir, ¿no es cierto, jóvenes? Si me está diciendo función motora, parálisis de quién? ¿A quién inerva? A la lengua. Y si la lengua no se usa, se empieza a atrofiar. Se empieza a atrofiar la parte, no se va a dañar por los dos hipoglosos de los dos lados, ¿no es cierto? Generalmente se daña uno, no es raro también que no se dañen los dos. ¿Sí? Pero vamos a suponer que esta uno está en la posición normal de tu lengua. Te saca la lengua. ¿Sí? La saca la lengua porque los músculos están balanceados y tú puedes hacer esta proyección. Pero cuando hay daño, fíjate, la lengua saca la lengua y la lengua se desvía hacia un lado. Entonces ya dice, ¿quién inerva esto? Mi pregunta es, ¿quién inerva este músculo? El hipogloso. ¿Sí? Hay una parálisis con flacidez, porque ya perdió el tono, atrofia y fruncimiento de la mitad de la lengua. En las lesiones unilaterales, pasados los primeros días, no se aprecia trastorno ni de deglución ni de expresión fonética. Al pasarlo el tiempo, al sacar la lengua, esta se desvía. Gracias a la acción del músculo geniogloso del lado sano, la lengua se desvía hacia el lado enfermo. Me acuerdo cuando mi profesor decía, tú le dices al paciente, saca la lengua, y el paciente saca la lengua y con la lengua te está diciendo, ¿sabes qué? Ahí está mi lesión. Eso no se va a olvidar, ¿no es cierto? Como no me lo olvido yo de la... ¿Dónde está la lesión? Porque sería cuestionar, decir, ¿sabes qué? Existe algún paciente que tiene, se le dice, saca la lengua y la lengua se desvía hacia el lado izquierdo. ¿Qué cosa se ha dañado? El nervio hipogloso, correcto. ¿Cuál? ¿El derecho o el izquierdo? Entonces, fácil, si estoy diciéndoles ya que el paciente con la lengua le está diciendo, ¿sabes qué? El izquierdo es el que se me ha dañado. ¿Sí? Esos son los caminos cortos para nunca olvidar. Ahora, esas lesiones pueden ser, dice, lesiones supranucleares. Ahora, no solamente te vas a decir, tiene que decir a qué nivel se ha dañado. ¿A qué nivel se ha dañado esa vía? ¿Sí? Lesiones supranucleares puede producirse en cualquier parte de su recorrido hasta antes de llegar a su destino. Si la lesión es irritativa, puede tener una protrusión unilateral de la lengua hacia el lado opuesto. En lesiones del sistema extrapiramidal pueden darse movimientos anormales de la lengua. En lesiones bilaterales se encuentra el fenómeno de Castex-Bartoli-Camuer, combinación de movimientos anormales. Esto no se preocupa. ¿Sí? Cuando lleguen en semiología le van a ser más finos. Yo me quedo simplemente a decir, el daño del hipogloso izquierdo, ¿sí? La lengua del paciente hacia dónde está dirigida. ¿Cómo encuentra la lengua? Atrofiada, normal, tiene fasciculaciones, no tiene fasciculaciones. ¿Sí? Esto también lo dejamos para cuando llegue el momento. Esto también lo dejamos. ¿Eh? Aquí yo probablemente diría esto, nada más. ¿Sí? Se reduciría mi habla del hipogloso con esto. Del hipogloso, ¿de qué se encarga? Del trofismo, o sea, de la vitalidad y simetría de la lengua. Cuando hay lesiones, encuentra fasciculaciones. Se le ordena a la persona abrir la boca. Se le observa la lengua. Y si sus dos mitades son iguales y simétricas, o si hay atrofia en alguna de sus dos mitades, se observa además si hay fasciculaciones o no. Por si es lo referente al trofismo.
Posición de la lengua. Se le ordena a la persona que saque la lengua y se observa si la punta está en el centro o se está desviando hacia un lado. No me voy a dejar engañar con las falsas desviaciones de la lengua. Cuando hay parálisis facial o cuando faltan piezas dentarias que dan una asimetría del orificio de la apertura de la boca. Tengo que ver si este señor de repente, ¿sí? Esa desviación de la lengua se debe porque tiene otro problema, no del doceavo, sino del facial, del séptimo par. O de repente le falta, dice, piezas dentarias. Tengo que valorar también qué cosa en esta persona, la fuerza segmentaria, la fuerza muscular que tiene la lengua. Dice, se le explora ordenándole a la persona que presione con la lengua una de las mejillas contra las cuales el examinador ha colocado sus dedos o manos por afuera, porque no podrías tocar la lengua del paciente, ¿sí? Pero te vales de, le dices, a ver, con tu lengua apunta a tu carrillo derecho y tú externamente vas sintiendo cuánto de presión está ejerciendo sobre esa. ¿Eh? Ahí está el nervio hipogloso. ¿Eh? Ahí está el paciente, está diciendo, le dice, ¿sabe qué? Mi lesión está aquí en el lado derecho, joven. No piense tanto, está para el lado derecho. ¿Sí? La lengua se desvía hacia el lado lesionado. Otras trastornos del hipogloso, fíjense, protrusión detrás de la lengua, acetosis, movimientos anormales de la lengua. ¿Sí? Aparece la lengua, no puede hablar correctamente. El nervio espinal, otro par craneal, origen real. ¿Sí? Dice dos orígenes, origen vulvar y origen medular. La porción vulvar se origina en el núcleo ambiguo y la porción medular se origina en el núcleo espinal en los primeros 5 segmentos medulares. Funciones, motora y propioceptiva inconsciente. Pero ya no de la lengua, por jóvenes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y propioceptiva inconsciente tampoco de la lengua, sino ya de otras estructuras. Motora, está en la porción vulvar. ¿Dónde? En el núcleo ambiguo. ¿Termina dónde? En los músculos del paladar, excepto el periestafilino externo. Termina en los músculos de la faringe y termina en los músculos de la laringe. De la faringe, excepto el estilo faríngeo. ¿Sí? En la motora, la porción motora de este nervio espinal, esta es la porción medular. ¿Dónde se origina? En la porción posterolateral del asta anterior de los primeros segmentos cervicales. ¿Dónde termina? En el músculo externo cleidomastoideo y en el trapecio. En caso de lesión de este nervio se notará que se deja de formar el relieve del cuello, existe la caída del hombro, lógico, los músculos se han dañado, hacia adelante y el esternocleidomastoideo no se contrae cuando el sujeto rota la cabeza, todo ello del lado afectado. Sus núcleos son el núcleo ambiguo, ¿sí? Funcionalmente en repetición, controla los núcleos esternocleidomastoideo, que encargado de la rotación del cuello, y el trapecio. Se superpone con funciones del vago, están cerca. Los síntomas de daño incluyen incapacidad para encoger los hombros. Encoge los hombros, no puedo. Debilidad para los movimientos cefálicos, lógico, está dañado el esternocleidomastoideo. ¿Por dónde sale este nervio? En el agujero yugular. ¿Sí? Ahí está cuando yo veo al paciente. ¿Sí? Ahí está. Aquí es fácil suponer dónde está la lesión. En el lado derecho. ¿No? Está caído el hombro, no puede girar adecuadamente. El nervio vago, el décimo par craneal, dice, es un nervio complejo, es sensitivo, es motor, es vegetativo y en su parte vegetativa es parasimpático. Origen, motor. Las fibras motoras se originan en el bulbo. ¿En el bulbo de quién? En el núcleo ambiguo por debajo de las fibras del glosofaríngeo. Y si es vegetativo, también tiene que tener sus núcleos de origen. Las fibras visceromotores se originan en el bulbo, cerca del ala gris del núcleo dorsal o gastroentérico. Fíjense, está corazón, respiratorio, digestivo, intestinal. Todo eso está comprometido en el nervio vago. Y las fibras viscerosensitivas, o sea, también transmiten sensaciones sensitivas. Se originan en el bulbo, en un núcleo viscerosensitivo por delante del núcleo dorsal. Un origen, ya lo hemos dicho más o menos, el trayecto que sigue, el izquierdo y un derecho y un izquierdo, ¿sí? Este es el camino que van a seguir. ¿Qué cosa hace? Regula la frecuencia cardíaca, regula la presión arterial, regula la contracción de los músculos, la contracción del músculo cardíaco, los movimientos respiratorios, controla la contracción del músculo lisobronquial, controla la producción del sudor, es responsable de la sensación de gusto, del sabor agrio. Forma el plexo cardíaco, plexo pulmonar, si me está diciendo que está encargado de la frecuencia cardíaca y presión arterial, forma el plexo cardíaco. También es componente del plexo pulmonar. Y fíjense el nombre que toma. ¿Qué cosa no inerva? ¿Sí? Nervio vago derecho, nervio vago izquierdo. Fíjense el vago, ¿sí? Llega hasta dónde, ¿sí? Corazón, pulmones,
aparato digestivo, el vaso, al riñón, forma parte del plexo celíaco. ¿Hasta dónde llega ese parasimpático, el décimo? ¿Sí? ¿Dónde está ubicado? Abajo del núcleo salivar inferior, afuera y detrás del núcleo del doceavo par, cursa por el décimo, raíz vulvar del noveno par, hace sinapsis con ganglios viscerales, llega hasta el tubo digestivo, al colon transverso. Hasta ahí llega el colon transverso. Y preguntarán, ¿y el colon descendente, doctor? El sigmoides, el recto, el ano, ¿quién lo inerva? ¿Ya no tiene inervación parasimpática? Sí tiene inervación parasimpática, pero el origen de ellos, ¿dónde está? ¿Dónde están sus neuronas de ellos? Usted me está diciendo que el vago solamente llega hasta transverso. Es que en la parte sacra existe, por eso se llama sistema parasimpático, cráneo sacro. Me está diciendo, hay neuronas que se originan en la parte craneal y otras neuronas que se originan en la parte sacra. Y son pues las que inervan el colon descendente, el sigmoide, recto, ano, vejiga, ¿sí? Aparatos reproductores. Núcleo del fascículo solitario. Dice, posee dos mitades con distintas funciones. Su mitad superior recibe la sensibilidad especial del gusto a través de los pares séptimo, noveno y décimo. La inferior es aferente visceral. Trae información del seno carotídeo, cuerpo carotídeo, y la recibe a través de qué pares craneales del noveno y décimo. Es lateral al núcleo dorsal del vago. El núcleo del haz espinal del trigémino es un núcleo exterosectivo, o sea, está captando información de la información de la, ¿qué se llama esta parte? De la piel. Es la continuación inferior del núcleo sensitivo principal del trigémino. En la médula se continúa con la sustancia gelatinosa. Se localiza lateral al núcleo del séptimo par, separado de este por sus fibras. En la exploración del vago, ¿qué sucede? ¿Sí? Ya es fácil deducir qué cosa hacía y si se lesiona ya no va a hacer ciertas cosas. ¿Sí? En forma pasiva. Inspección de la simetría del balar. Abre la boca, joven. Y tú ves que la úvula se desvía. Está lesionado. Es la hemiestafiloplegia, caída del velo del paladar y úvula hacia el lado sano. Ojo, al contrario de la lengua, ¿no es cierto? La úvula se va hacia el lado sano. Hay otra que decía el profesor, en este caso, huye de la lesión. En el otro te está diciendo, mira, ya está. En este dice, no quiero ver la lesión, se va hacia el otro lado. O sea, si la lesión está en este lado, la úvula se dirige hacia el otro lado. ¿Sí? La exploración activa es solamente abre la boca y tú miras, ¿sí? Pero ya tú le das órdenes al paciente para que las cumpla. Entonces viene a ser una exploración activa. ¿Qué hace? Le pides al paciente, a ver, di, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Alteraciones unilaterales, signo de la cortina. Si es unilateral, hay signo de la cortina, ¿sí? Se cae con la úvula. Bilateral, hay disfagia. No puede deglutir adecuadamente, porque ustedes saben que cuando uno degluta los alimentos hay movimiento de esto, para obstruir las coanas y que el alimento no pase a las fosas nasales, ¿sí? Si se lesiona, hay disfagia, hay voz nasal, hay sofocamiento y hay regurgitación nasal, porque no hay quien te ocluya, pues el alimento puede pasar a las fosas nasales. La exploración, ¿sí? Dice, comienzas, habla, ¿sí? Tu voz es nasal, bitonal. Luego se evalúa el velo del paladar, ¿sí? Solicitando al paciente que abra la boca, donde se observa si existen asimetrías o descenso unilateral del mismo. Sigo explorando, eso vamos a hacer en las prácticas jóvenes, ¿eh? Hoy día, mañana debo estar mandándoles 2 artículos sobre lo que va a ser nuestras prácticas. Exploración. Se le pide al paciente que haga 5 movimientos de deglución y se observa cómo se eleva el cartílago tiroides. Alteración. No se eleva. Cuando ustedes miren en el espejo y deglutan, van a ver en los varones que el cartílago tiroides se eleva y desciende correctamente. Si no desciende o asciende, hay incoordinación, ya me está diciendo que hay lesión. Examen de la voz. ¿Sí? Ves, escuchas el tono y la intensidad. Alteración. ¿Sí? Hay una voz bitonal, una voz nasal. Parece que estuviera disfónico. Función simpática, la frecuencia cardíaca y respiratoria, alteración de táquica, porque ya dejó de funcionar el vago, ¿sí? Entonces el corazón queda a merced de quién, del simpático, y el simpático que ocasiona taquicardia. ¿Sí? Puede haber trastornos respiratorios y trastornos gastrointestinales. Dibujito que está en su libro, ¿sí? ¿Qué cosa inerva? ¿Sí? Ahí está, el gusto. ¿Qué cosa? La epiglotis, la faringe, la laringe, la tráquea, el exófago, vísceras abdominales, torácicas, vísceras abdominales, ¿sí?
inerva los vasos receptores, quimiorreceptores, llega hasta la inervación del oído, músculo, faringe, laringe. El nervio glosofaríngeo es un nervio mixto, sensitivo y sensorial, motor, vegetativo. ¿De dónde están haciendo? Fíjense. ¿Qué cosa hace este nervio? Aquí, funciones: mucosa de la faringe, constrictor superior, el palato faríngeo y nervios vasomotores. Esa es su función. ¿Sí? Este glosofaríngeo noveno par es un nervio mixto, dijimos, sensitivo, sensorial, motor y vegetativo. Se origina en 3 núcleos que se encuentran ¿dónde? Si es de el motor de la motilidad, ¿sí? En la parte superior del núcleo ambiguo, situado en el bulbo raquídeo. Los segmentos medios e inferiores de este núcleo se corresponden con el origen motor del neumogástrico y espinal respectivamente. Si me está diciendo que es sensitivo, ¿dónde se originan? ¿Dónde están sus neuronas? Se localizan en los ganglios de Anders y Ehrenstein. Si me dice que también tiene origen vegetativo, se supone que tiene núcleo de origen. Sí, correcto. El origen real de la fibra vegetativa está situado en el piso del cuarto ventrículo. Se corresponde al núcleo salivar inferior. El núcleo salivar inferior, ¿sí? ¿Qué función tiene ese núcleo? Núcleo eferente visceral. Es parasimpático. Se localiza cefálicamente en relación al núcleo dorsal del hipogloso. Sus fibras, ¿a dónde llegan? Se distribuyen a través del noveno par y van a llegar a la glándula parótida, que tiene, pues se llama pues, glándula salival inferior, porque termina en una glándula salivar, que en este caso es la parótida. ¿Dónde se origina realmente? Origen vegetativo. El origen real de la fibra vegetativa está situado en el piso del cuarto ventrículo. Corresponde al núcleo salival inferior. ¿Qué ramas tiene? ¿Sí? Carotidia, ramas tirofaringios, nerviofaringios, tonsilares, linguales. Aquí. Función motora, proyectiva consciente, exteroceptiva, sensibilidad especial. Cuando habla de sensibilidad especial está hablando de gusto, ¿eh? Sabores, proyectiva inconsciente y parasimpática. Donde neuroanatomía. Luego hablamos del núcleo ambiguo. Está formado, dice, por grandes neuronas motoras, ocupan una posición dentro de la formación reticular. Se unen con el noveno y décimo par y la porción craneal del accesorio y son distribuidas hacia los núcleos esqueléticos voluntarios. ¿Cómo tú exploras el noveno par craneal? ¿Sí? A través de, sí, dice que es sensitivo, a través de los sabores. Le presentas 4 sabores: dulce, amargo, salado y ácido. Te ubicas frente al paciente que abre la boca y la lengua mantenida fuera de la arcada dentaria. Con hisopo embebido ya sea de café, de ácido, ¿sí? Le pones en la porción de la lengua. Cuando se perciba la sensación gustativa, el paciente debe avisar. No debe hablar, porque cuando habla ya hace la mezcla de los sabores. Y con la torunda ustedes están viendo, le toca. Y con la ya se le escribe al paciente, si es ácido que haga tal seña, si es amargo tal seña. ¿Cuáles son las alteraciones de ese noveno par? Pérdida del gusto, ageusia, disminución del gusto, hipo, perversión del gusto. Es salado y él está sintiendo amargo. Es la perversión del gusto, se llama la parageusia. Si es sensitivo es este problema. Si es motor, dificultades en la deglución y trastorno del gusto. Síndrome de la cortina de Werner. Neuralgia del noveno par o síndrome de Wilfred-Harris. Accesos dolorosos, paroxismos de dolor. Producidos por qué? Al momento de toser, de deglutir o de bostezar. ¿Dónde se dan estas manifestaciones? En la parte posterior de la lengua. No contento de esto, estas alteraciones se propagan a las fauces y al oído. Y por último, el nervio vestíbulo coclear. Lo vamos a tostado, esto vamos a tomar creo en otro momento. Cuando hablemos de audición, pues lo dejo ahí. Audición y equilibrios. Por su importancia, este par craneal se requiere una media o un cuarto de clase especial. Cuando hablemos de sentidos, cuando hablemos del gusto, cuando hablemos de la visión, del olfato, del gusto. Son sentidos especiales. El equilibrio. El núcleo solitario. Y se divide en 2 zonas. Una parte caudal y la medial se relaciona con la sensación visceral general y la función cardiorrespiratoria. El núcleo solitario en su parte rostral y lateral se vincula con la función visceral, el gusto. Aquí que dice, el sistema cardiovascular está regulado por la interacción del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Dónde están? En el bulbo.
Sus impulsos de estos descienden desde las regiones encefálicas superiores, con la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo hasta el centro cardiovascular ubicado en el bulbo. Por eso es que las emociones me aumentan la frecuencia cardíaca, porque tiene comunicación, ¿eh?, con el sistema límbico, con el hipotálamo. ¿Qué hace? La corteza cerebral, dice, envía impulsos que aumentan la presión arterial, producen vasodilatación a nivel muscular y vasoconstricción a nivel de la piel, lecho plásmico y renal cuando empiezo a hacer ejercicios, ¿eh? ¿Qué hace? Aumenta la presión arterial, se produce vasodilatación, pero ¿a la altura de quién? Del músculo, al nivel del cerebro, porque necesito tomar decisiones, pensar rápido, actuar rápido. ¿Y vasoconstricción a qué nivel? Al nivel de la piel. En ese momento no me interesa si llega a la piel. Por eso cuando estás estresado te pones pálido. Tu peristaltismo intestinal disminuye. ¿Dónde se integran estas funciones? En el hipotálamo. La acción del del parasimpático, ¿eh?, desciende del centro cardiovascular a través de las vías parasimpáticas, inerva el nodo sinusal, inerva el nodo auriculoventricular e inerva el miocardio auricular. No inerva, poco incluso llega al nodo AV, pero no inerva el músculo ventricular. Dice, las vías parasimpáticas inervan al nodo sinusal, determina baja la frecuencia cardíaca. Inerva el músculo auriculoventricular, retarda la conducción del aurículo y el ventrículo. Actúa sobre el miocardio auricular disminuyendo su fuerza contráctil, pero no actúa sobre el músculo ventricular. Las señales aferentes de la periferia se transmiten al nervio por el nervio noveno y décimo y vago. Esas son las vías aferentes, ahí está. Noveno, décimo, para que me está llevando información aferente hacia el bulbo. Cuando haya a nivel del parasimpático, ya con la fibra muscular cardíaca, ¿sí?, la liberación de acetilcolina reduce la frecuencia cardíaca. Muy pocas, aquí está el comentario que venía aquí, muy pocas fibras vagales inervan el músculo ventricular. Los cambios en la actividad parasimpática, por lo cual la actividad parasimpática tiene muy poca acción sobre el músculo ventricular, por lo tanto va a alterar poco o nada el volumen sistólico, pero sí actúa sobre la frecuencia cardíaca, ¿sí?, porque está inervando el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Cuando te vas al reposo predomina el sistema nervioso parasimpático y cuando te estresas, el simpático. Aquí pasemos esto. Los vasoreceptores ya lo comentamos, ¿sí? En presión arterial cuando hicieron cardiovascular, ¿sí?, donde llega la información. Cuando hablamos de respiración, también en la clase, en el capítulo anterior, también hablamos de quimioreceptores, ¿verdad? Centrales y periféricos. También hablamos del centro respiratorio, pues todavía ya conocemos, ¿sí? ¿Qué hicimos en respiratorio? La médula oblongada está relacionada con el estornudo, sí. El reflejo del estornudo desencadena una diversidad de estímulos, la luz, los olores, de los cuales el más común es la estimulación de la mucosa nasal, terminaciones sensoriales del trigémino, por estímulos mecánicos o químicos, hasta la exposición de la luz brillante o azul, es lo que se denomina el estornudo solar. Una vez está en la habitación y sale al sol y empieza a estornudar, ¿eh?, es por efecto de la luz. Dice, el estímulo iniciador del reflejo del estornudo es la irritación de las vías respiratorias, nasales, y los impulsos aferentes se van a dirigir hacia el bulbo. Por el quinto par craneal en el bulbo se desencadena el reflejo. Luego viene el estornudo, ¿sí?, se debe a una irritación, lo maneja el bulbo. El estornudo se debe a una irritación de la nariz. Para suprimirla, ¿qué haces? Inspiras una cantidad grande de aire, el aire es forzado al ingresar hacia tus pulmones. Después con la glotis abierta el aire va hacia los pulmones. Después la glotis se cierra, ¿sí?, y tú quieres eliminar el aire expirado. Con glotis cerrada, el aire por dónde va a salir, por la nariz, eliminando así la irritación. Entonces, ese es el fenómeno del estornudo. Esto ya lo observamos, ¿eh? Quizá inervación de los principales músculos que intervienen en la deglución. Músculo de la úvula. Cuando tú deglutes, la úvula tiene que tapar las coanas para que el alimento no pase hacia las fosas nasales. El peristabilino externo tensor del velo del paladar. El peristabilino interno elevador del paladar. O sea, si tienes una pared del séptimo par, esto se daña. Por lo tanto, tus alimentos van a pasar a las fosas nasales. Después, en la lengua, ¿quién inerva? El doceavo par craneal. La faringe, el noveno y el décimo.
Hay tres estructuras. El esfínter esofágico inferior, superior, esfínter esofágico superior, inervado por el décimo par. Los constrictores, cricofaríngeo, constrictor de la faringe inferior. Y los dilatadores, ¿sí?, del esfínter esofágico que puede deglutir el alimento. También el esófago tiene inervación, ¿sí? La parte superior del esófago está inervado por el núcleo ambiguo, décimo par craneal. Y la parte torácica del esófago por el plexo mientérico esofágico. Fase oral o control voluntario. En digestivo seguro van a hacer esto. Damos algunas ideas. Empiezas a masticar el alimento. Ya has preparado el bolo. Lo has masticado. Lo quieres impulsar el bolo hacia el esófago. Viene la fase faríngea, que ya viene a ser involuntario. Se activa el reflejo de deglución. Se sella a través del gloso palatino, ¿sí?, y hay un sello de la faringe. Descenso de la epiglotis en el vestíbulo laríngeo. Luego viene la fase esofágica de control involuntario. Se abre el esfínter esofágico superior. Se activa el peristaltismo esofágico para propulsar el alimento hacia el estómago. Y la deglución, sí, tiene una fase oral. Yo decido, ¿paso o no paso? ¿En qué consiste eso? La lengua comprime el bolo contra el paladar y lo empuja hacia atrás. Hasta antes de empujarlo hacia atrás, tú puedes decir, he decidido no pasar. Pero cuando ya entras a la fase faringe involuntaria, ya no. El paladar blando se eleva y cierra la cavidad nasal. La epiglotis desciende, ¿para qué? Para cerrar la tráquea y el alimento no se te vaya por la tráquea. Y se inicia un movimiento peristáltico que impulsa el bolo por la sangre. Entonces aquí tengo dos cosas. En la fase involuntaria, el paladar blando se eleva y cierra la cavidad nasal. Y la epiglotis baja y cierra la vía respiratoria. O sea, el alimento, ¿qué alternativa, qué ruta nada más le queda? La del esófago. Y por ese camino se enrumba. En la fase esofágica también tiene que ser involuntaria. Tú no puedes regresar ya el alimento cuando esté en el esófago. ¿Sí? El bolo es empujado por las contracciones peristálticas y ayudado por la gravedad. Y lo que narré es esto. Fase oral. La lengua lleva el bolo en posición posterior, oclusión en la mandíbula. Nadie puede deglutir con la boca abierta, ¿no es cierto? Tiene que cerrar la boca. El paladar blando se va hacia arriba. Las cuerdas vocales se aproximan y cierran la glotis. La epiglotis se acomoda y cierra la vía respiratoria. Listo, jóvenes, creo que he terminado. ¿Sí? Casi a la hora. 90 minutos programada la clase. En el portal les voy a indicar el itinerario de este semestre, qué clases son virtuales y las prácticas presenciales. En el transcurso de hoy día y en la noche van a tener ya su itinerario, qué prácticas van a ser presenciales y virtuales. Y además les voy a hacer llegar 2 o 3 artículos sobre exploración que viene a ser la práctica de la parte de neurofisiología.